Muy bien, Proverbios capítulo 5. Ahora sí, vamos a leer completo el capítulo para ver de qué se trata el día de hoy y creo que va a ser de mucha bendición. No es la única vez en Proverbios que se habla de este tema. Vamos a volver a repetir este tema dentro de 2 semanas en el capítulo 7. Cuando Dios repite el mismo mensaje y lo dice una y otra vez, ¿por qué será? Porque a veces nos cuesta trabajo recibirlo, ¿verdad? Porque nos cuesta trabajo escucharlo y sobre todo porque necesitamos del Señor para resolver estos asuntos como los vamos a ver en el capítulo 5. Mira lo que dice el capítulo 5, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos y tú transformándonos. Señor, sé que tú nos conoces, Señor, y conoces la necesidad de cada uno de nosotros, de nuestros matrimonios, Señor, de nuestras familias. Te rogamos, Señor, que seas tú con nosotros mientras vamos aprendiendo, porque tú quieres enseñarnos, pero también que podamos estar atentos, porque tú quieres redarguirnos y corregirnos. Señor, ayúdanos a recibir tu instrucción para ser capaces, capacitados para toda buena obra el día de hoy, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es evidente que este capítulo habla de adulterio. Habla de la mujer extraña. Aparece ahí en el versículo 3, la mujer extraña. Y no es la primera vez que aparece esta mención de la mujer extraña. En el mismo capítulo 1 nos apareció por primera vez esta instrucción: tener cuidado con la mujer extraña. Y el día de hoy se mete más a profundidad este tema. Pero como ya lo dije, en el capítulo 7 volverá a aparecer esto. Sin duda, el adulterio en la palabra de Dios se menciona como pecado, pero a veces pensamos que la Biblia es tan restrictiva y es tan old fashioned, viejo, ¿no? y inadecuado para nuestros tiempos, que no entiende lo que nosotros vivimos. Pero ojo,
La Biblia no es el único documento histórico de los pueblos antiguos que registra el adulterio como algo malo. De hecho, en un manual bíblico encontré que el relato de dos hermanos de Egipto, un documento de esa misma época, llama un gran crimen al adulterio, que no debe de ser considerado por hombre o mujer honesto. En ese documento dice que el adulterio es atacar la casa del hombre, robar sus derechos de procreación, poner en peligro incluso la transmisión ordenada de la propiedad y de la herencia. Sí, claro, estos hombres tenían mucha razón, pero también la Biblia tiene razón al mencionar el adulterio como pecado, como una falta grave en contra de la persona a la que estamos siendo infiel, pero también en contra de Dios. Aquí en el versículo 3 se menciona a la mujer extraña, pero no sin antes Salomón volver a hablarle a su hijo y advertirle como lo ha estado haciendo en los últimos capítulos. En el capítulo 1, versículo 8 leímos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. En el capítulo 2, versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. En el capítulo 3, versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En el capítulo 4, verso 1: oh hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Así es que a la misma manera que ha estado introduciendo estos temas, una vez más nos dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Una vez más, este consejo, esta advertencia, este deseo que tiene Salomón de que su hijo valore la sabiduría. Una vez más, la sabiduría se trata de aquello que hacemos con lo que conocemos. No es suficiente conocer la voluntad de Dios. Sabiduría es vivir la voluntad de Dios, poner en práctica aquello que nos ha enseñado. Y Salomón nos ha mencionado que la sabiduría es más preciosa que la plata, más preciosa que el oro, mejor que la miel. Es lo mejor para nosotros. Y una vez más Salomón arranca este mensaje diciendo: estad atento, y a la inteligencia inclina tu oído. Tendrás, dice ahí, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, para que guardes discreción. Esa es la palabra. Y esta palabra ya se nos ha repetido en capítulos anteriores. Discreción significa saber cómo vivir en la situación donde estamos. Y es que en la situación en la que nos encontramos necesitamos saber cómo vivir. Y este libro nos está enseñando a cómo vivir, pero también en lo que decimos. Tus labios expresarán lo que has aprendido. Entonces, simplemente el escuchar estos dos versículos me da el marco para decir: ok, haz esto y te evitará escuchar y ser seducido por esto otro. Porque checa el versículo 3. El versículo 3 es continuación de los primeros dos versículos. Dice ahí: estad atento a mi sabiduría, a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Porque allá afuera hay seducción, y la seducción sigue siendo el día de hoy el vehículo para el pecado. Ahora, a lo mejor nos preguntaremos: ¿y por qué dice la mujer extraña y no dice el hombre extraño? Y creo que la respuesta es muy simple, no tenemos que ir más allá. ¿A quién le está hablando? A su hijo. Entonces es muy claro, le está hablando a su hijo y le advierte acerca de la mujer extraña. Solo es esa la razón. Pero si quieres, tú puedes ponerle ahí hombre, porque es exactamente lo mismo. El corazón de una persona que está viviendo en pecado está tratando de seducir a otras personas, sea mujer o sea hombre.
Pero ojo, no perdamos de vista lo que acabamos de decir. Si tú estás atento a la sabiduría de Dios, si tú estás atento a la inteligencia, inclinas tu oído, guardas el consejo, hablas de aquello que has aprendido, te va a evitar que tus oídos escuchen aquellas palabras, dice, que destilan miel. Aquel paladar que es más blando que el aceite. Y es que la seducción tiene que ser atractivo para que entonces pueda cautivarte. Si no fuera atractivo, no te seduciría. Y las palabras de la mujer inmoral, la mujer de otro, destilan miel. Suenan muy dulces. El labio, dice, el paladar es más blando que el aceite, es suave. En el Proverbios 6, versículo 24, nos dice, cuídate de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Son estas palabras dulces, son estas cosas como el aceite, suaves, que nos seducen. Pero, checa lo que dice en el verso 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y es que la seducción es atractiva, porque si no, no sería seducción. Pero al final de cuentas se convierte en una decepción. Lo vuelvo a repetir. Bueno, ni sé cómo lo dije, pero intento decirlo de nuevo. La seducción es atractiva, por eso nos seduce. Pero la seducción rápidamente se convierte en decepción. Y eso es lo que vemos en esta porción. No solamente hablemos de la mujer extraña, hablemos del hombre extraño que también seduce con sus palabras, pero luego se convierte en una decepción. Pero la verdad es que cualquier pecado es atractivo, es seductor, pero al final tiene un fin así, un fin amargo como el ajenjo. La palabra ajenjo es una planta demasiado amarga. En otras versiones se traduce como el fin es amargo como el veneno, Pero cuando lo pones en tu boca es dulce y después se convierte en veneno. Es como cuando uno va a pescar. Y cuando va a pescar utiliza un gancho, un hook, un gancho, un gancho para atrapar al pez. Pero al pez lo que se le hace es ocultarle eso. A través de una lombriz o una carnada le ocultas anzuelo, gracias. Ese anzuelo. Porque la idea es que no lo vea, sino que solamente vea la carnada. Y así es la seducción. No te deja ver el anzuelo, pero en el momento en que caes, se convierte en amargo en tu boca. Es más, checa lo que dice: agudo como espada de dos filos. Checa la transformación: miel, amargo; blando como el aceite, espada de dos filos. ¿Y qué puede hacer una espada de dos filos sino partirte en dos, traer dolor y traer muerte? Al principio es atractivo, pero el fin es triste y costoso. En el versículo 5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Te atrajo con lo que dice, con sus labios y con su paladar. Pero estás enfocado en eso y dejas de ver que los pies están descendiendo hacia la muerte, que sus pasos conducen al Seol. El Seol podríamos traducirlo como la tumba. De hecho, en otra versión dice: sus pasos conducen derecho a la tumba, directo a la muerte. Solo lo único que logran es el Seol. Versículo 6: sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Otra versión dice, sí, creo que está mucho más claro. Dice: no considera la senda de la vida. La mujer extraña no considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. La verdad es que en cuanto al adulterio,
la seducción, el intentar tener algo que no, alguien que no te pertenece, hace que tu vida sea inestable. Una persona así no busca el bien de la otra persona, solamente busca un momento de placer, un momento de satisfacción. Pero dices, no, pero es que me dijo, yo te voy a hacer feliz. Deja a tu esposa, conmigo la vas a pasar bien. Pues ¿qué te va a decir? No te va a decir acompáñame a la muerte. Te está tratando de seducir. No está buscando tu bien. No busca el bien de la otra persona. A veces nos engañamos porque solamente vemos la carnada, no vemos el anzuelo. Y dices, tengo tantos problemas en casa que lo mejor sería que me fuera. ¿Qué? Tienes tantos problemas en casa, lo mejor es que los resuelvas. Lo mejor es que los resuelvas. Que dejes tus aires de grandeza y de orgullo y te humilles y pidas perdón y comiences a escuchar. Pero la carnada, ¿no? La seducción es atractiva. Y no te das cuenta que la otra persona no está buscando tu bien, aun cuando te lo diga. Y a veces hasta pensamos, pero es que a esta mujer sí la conozco. No la conoces. Crees que sabes cuáles son sus motivos, pero no lo sabes. Como lo dice aquí, no los conocerás. No los conocerás. ¿Cuáles pueden ser los motivos? ¿Amor? No, porque cuando tú amas a alguien, no le haces daño y le quitas aquello que tiene. No es amor. Cuidado, chicas. Los hombres son dados a decir te amo para obtener lo que quieren. Ese hombre no está diciendo te amo, está diciendo me amo y quiero que tú me satisfagas, aunque sea una vez. Él no está diciendo te amo. Y a veces nos deslumbramos con la seducción y decimos, pero es que esa persona realmente me ama. Está dispuesta a dejar a su marido para el día que yo deje a mi esposa irnos juntos hacia un atardecer perfecto. ¿Cuándo en tu vida has escuchado una historia así? Lo vi en Hollywood, pastor. Adivina qué, esas películas están alimentando tu carne. Están alimentando aquello que tú sueñas que pueda suceder. Pero no es así. Los motivos son amor, no. ¿Cuál es su motivo? ¿La aventura? A veces pensamos eso. Ahora sí voy a ser libre. Ya no voy a estar aquí en todo situación en mi matrimonio, voy a ser libre. Los motivos son la aventura. Pero das ese paso y te das cuenta que esa aventura lo único que va a hacer es esclavizarte. Otra vez lo repito, te va a esclavizar. No te va a dar libertad, te va a esclavizar. ¿Sabes? La seducción, aquí hablando del adulterio, es atractiva, pero se convierte rápidamente en una decepción, porque conduce a la muerte. En unos momentos vamos a ver el daño que puede hacer, porque el daño es extenso, es como una bala expansiva, destruye todo a su alrededor. No solamente penetra, sino que lo que intenta hacer es penetrar y destruir. Pero antes de eso, mira lo que dice el versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca.
¿Tendrá Salomón algo que decir acerca de esto? Dices, bueno, pues es que al principio vimos que este hombre tenía 700 mujeres y 300 concubinas. ¿De qué me estás hablando? Algunos dicen, bueno, es que esto lo escribió Salomón antes de ese momento, si no sería un hipócrita hablando precisamente de esto. Ahora, pero también creo que Salomón nos da una lección muy grande. 700 esposas y 300 concubinas. Él nos da una lección que ni siquiera 1000 mujeres pueden saciarle. ¿Y tú crees que solo esa mujer va a llevarte una vez más a caminar a un atardecer hermoso? No, no es así. Pero Salomón, ¿te acuerdas de quién es hijo? De Betsabé. ¿Y recuerdas quién es Betsabé? Sí, la mujer con la que David cometió adulterio. ¿Tendría algo que decir Salomón? Hey, escucha, no te apartes de las razones de mi boca, porque él puede dar testimonio de lo que David trajo a su familia a través del adulterio. Le trajo ruina. Si recuerdas en 2 de Samuel, capítulo 11, David no estaba donde tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra, peleando las batallas, pero él se quedó en su casa de ocioso. Se levantó tarde, se asomó por la ventana y vio una mujer que se estaba bañando en su terrado. Seducción, atracción. Y él pregunta, ¿quién es? ¿Quién es esa mujer? Y le traen noticia y le dicen, es la esposa de Urías Eteo. Eso era suficiente, ¿estás de acuerdo? Para decir, ok, pero no, la manda a llamar. Y es que el pecado tiene esos pasos: estar donde no tienes que estar, preguntar porque no tienes que preguntar, pedir lo que no debes de pedir y tomar lo que no te corresponde, lo que no debes de tomar. David cometió adulterio y ese adulterio lo llevó peor, porque cuando se da cuenta que ella está embarazada, entonces manda a traer a su marido. ¿Dónde estaba el marido? En la guerra, peleando en el nombre de Dios, pero también por el reino de David. Y lo trae de lejos de la batalla para que llegue a su casa y bueno, tenga un momento con su esposa y pues diga, bueno, ves el hijo de Urías Eteo. Pero este hombre era un hombre honesto, un hombre leal. Y él dijo, ¿cómo yo entraría a mi casa y estaría con mi esposa si mis compañeros están allá en la guerra peleando? Y se queda fuera de su casa. David se da cuenta y dice, pero ¿por qué no entraste a tu casa? ¿Y sabes lo que hace David? Lo emborracha, pensando que ya borracho pues ya se le bajaría ese carácter recto que tenía. Y no fue así. Urías se quedó afuera. ¿Qué tenía que hacer David? Acabar con esto. Y lo manda con una carta para su general y diciendo en esa carta, pon a Urías Eteo al frente de la batalla y luego retírate. Urías muere por una instrucción que David da. Cuando llega el momento, Dios lo confronta, porque llega el momento. A veces pensamos que no llegará ese momento, pero llega el momento. Y David es confrontado por el Señor a través del profeta Natán y se da cuenta de lo que ha hecho. Claro que Salomón sabe lo que está diciendo. Claro que Salomón lo sabe. Porque hermanos, medios hermanos suyos pagaron con la muerte. Y no es que ellos estuvieran pagando lo que David hizo, sino que el pecado de David trajo consecuencias a su vida y a la vida de su familia. El profeta le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Cuando ves la vida de David, llega a ese momento en el que él fue tentado, seducido y su vida comenzó a camino hacia abajo. Camino hacia abajo. Oídme, dice Salomón, no te apartes de las razones de mi boca. Aleja, mira lo que dice el verso 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa.
O sea, ni siquiera te acerques, más bien aléjate. Eso es lo que tenemos que hacer frente a la seducción y la tentación. La mejor defensa no es resistir. Escúchame bien, no digas yo soy cristiano, yo puedo hacerlo, voy a resistir. No, la mejor defensa no es resistir, la mejor defensa es la distancia. Pon distancia. Y no solamente presencial, porque esa palabra es distinta, ¿verdad? Ahora que regresamos a lo presencial, nos acostumbramos a lo virtual. No solamente pongas distancia presencial, pon distancia virtual. Pon lejos tu mente y tu corazón de esas tentaciones. Ponlo lejos. Porque a veces, y creo que algunos quizás hombres y mujeres aquí mismo están diciendo, bueno, yo no he caído en eso. O sea, yo no he caído en eso, yo no he tomado la decisión de irme con ese hombre o con esa mujer. Yo lo que hago solamente es una pantalla y una mujer que veo por ahí o un hombre que veo por ahí. Porque a veces pensamos que, hey, o sea, no es pecado si es virtual. Pero no es así. Incluso, ¿qué te digo? Hombres han perdido su matrimonio por ver pornografía. Lo sé. Entonces no solamente pongas distancia presencial, pon distancia en tu mente y en tu corazón. Y quizás tu pregunta sea, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para poner distancia en mi mente y en mi corazón? Haz lo que el Señor te pide que hagas. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está sentado el Señor a la diestra del Padre. Pon tus afectos y tus anhelos en aquello que es eterno y no temporal. Y si es necesario, haz lo que Jesús dijo que hicieras. Si tu ojo es ocasión de caer, pues saca tu ojo. Y dices, ay pastor, eso suena muy radical. No lo vayas a hacer, no vayas a sacar tu ojo. No queremos tuertos la próxima semana, porque si no tendríamos ciegos la siguiente semana. Pero sí toma una decisión radical. Y si necesitas cambiar de trabajo, como pastor te lo digo, cambia de trabajo. Y si necesitas cambiar tu teléfono por salud de tu matrimonio y de tu futuro, cambia tu teléfono. Es que ahí tengo muchos contactos, pastor, luego nadie va a saber cómo contactarme para hacer negocios. Cambia tu teléfono. Y si necesitas quitar internet de tu casa, quítalo. Pero pastor, voy a estar completamente desconectado. ¿Cómo voy a inscribir a mi esposa al retiro y a los discipulados si solamente se puede por internet? Inscríbela en tu trabajo y deja de poner excusas. Es que nadie vive en este año, pastor, 2022 sin internet. Hay muchas personas en este mundo que no saben ni siquiera lo que es el internet y no les ha pasado nada. Si es necesario cambiar tu trabajo, cambiar tu teléfono, quitar el internet, quítalo. Pero comienza a llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Es que virtual no pasa nada, pastor. Jesús dijo, si tú miras a una mujer y la deseas para estar con ella, has cometido adulterio. El adulterio no solamente es presencial. Ahora, veamos el daño que puede traer el adulterio y el pecado en nuestra vida. Checa lo que dice el verso 9 al 14.
para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Qué interesante esto. Porque lo que está, mira cómo lo traduce otra versión, el versículo 9. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Pierdes todo. Pierdes el honor según el verso 9. Pierdes la vida según el verso 9. Tus años, la vida, la pierdes. Pierdes tu fuerza según el versículo 10, pierdes tus bienes según el versículo 10, pierdes tu salud como dice el versículo 11. Y es que el adulterio ha llevado a demandas, pensión alimenticia. Pregúntale a esa persona a la que en el trabajo le quitan. Está trabajando todo el mes, y cuando llega el cheque, por orden del juez, ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Dicen: no sé, pastor. Por si no lo sabías, si tú tienes hijos, estás casado, abandonas tu hogar, te van a demandar por pensión alimenticia. Y el juez tiene todo el derecho de pedirle a tu empleador que reduzcas y que le quites y le deposites directamente a la cuenta de tu ex esposa para la pensión alimenticia de tus hijos. Ay, pastor, pero igual y pues llega un arreglo con el juez. No, pues ya estás bien perdido. Va a llegar un momento en que lo vas a perder todo. El daño es terrible. El daño, lo dije, como una bala expansiva. Te quitará tiempo, te arruinará la vida, te llenará de estrés, te va a quitar la salud. O sea, el adulterio, hace algunos años atrás, todavía yo era un niño, y llegó en los 80s el virus de la inmunodeficiencia adquirida. El pecado, ¿sabes lo que quitó? Te quitó tu sistema inmunológico. Te quita tu sistema inmunológico. El pecado te destruye y te quita todo lo que tienes a tu alrededor. Bueno, sigamos mejor. No vaya a ser que lleguen los años de tu vida al final donde termines diciendo: ¿cómo llegué a esto? Porque aquí lo dice: y gimas al final. ¿Cómo no escuché el consejo? ¿Cómo aborrecí lo que me dijeron? Ahora, ojo, porque estas palabras no son palabras de arrepentimiento, son palabras de remordimiento. Mantener la mentira es muy difícil. Mantener el engaño es muy difícil. Vivir una vida doble es muy difícil. Había un hermano aquí en Semilla. Bueno, hermano de quién sabe, ¿verdad? Que mantener la mentira lo había llevado a inventar cosas que incluso, bueno, así ahí les va. Mantener la mentira le había llevado a crear situaciones muy extrañas, porque iba en el metro con su esposa y de repente él inventaba que del otro lado del metro, ¿no?, en el otro andén, veía un demonio y se empezaba a angustiar y a llenar de miedo y decía: es que estoy viendo, y en su casa veía demonios y en otro lado veía demonios, y la iglesia de nuestro tiempo que ve demonios por todos lados, no estoy diciendo de Semilla, ¿verdad?, y que le echa la culpa a demonios, apoyaba su respuesta: debes estar endemoniado, necesitas una liberación. Lo que necesitaba era confesar que había sido infiel a su esposa. Y adivina quién estaba enfrente en el andén:
Dices, eso pastor, un demonio. Y tenía que inventar cosas, vivir una vida doble. Te estresa y te quita la salud, te quita la vida. Puedo dar testimonio que ese hombre se arrepintió. El día de hoy tiene su matrimonio, 2 hijos y Dios le ha restaurado. Amén. ¿Estás de acuerdo? Porque en el Señor, o sea, dice, es que ya lo pintaste bien feo, pastor. Espero que lo esté pintando lo feo que es. Porque todo mi mayor esfuerzo en tratar de hacerte ver lo feo que es el adulterio se queda muy corto con lo que puede suceder si caes en adulterio. Bueno, Salomón está dándonos esa imagen, ¿verdad? Es que la seducción termina siendo una decepción y trae daño a tu vida. Dice, y luego viene la persona que dice, ¿y entonces para qué Dios inventó el sexo? A ver, o sea, para restringirnos y para limitarnos. ¿Alguien es fan de Friends? Hay un capítulo donde uno de los personajes se va a casar y empieza a angustiarse porque uno de ellos dice, ¿te das cuenta que en el momento en que te cases ya no vas a poder tener ninguna otra mujer? Y se empieza a angustiar y vive todo el capítulo así angustiado de que no puede ser, no puede ser, hasta que bueno, lo revela, ¿no? Esta lucha que tiene con la persona con la que se va a casar, y la persona que se va a casar dice, eso es lo que a mí me atrae más del matrimonio, que solamente voy a estar contigo el resto de mi vida. Seducción, decepción, daño, ¿verdad? Pero entonces ¿para qué Dios inventó el sexo? ¿Para qué nos dio ese placer? Pues checa el diseño. Mira lo que dice en el versículo 15. Versículo 15. Perdón, no dije algo del versículo 14. Siempre uno piensa, nadie se va a dar cuenta, pero será público en medio de la sociedad y de la congregación. Y será público no solamente su insensatez, su traición, sino su falta de dominio propio. Versículo 15, acerca del diseño de Dios. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El diseño de Dios es el matrimonio. Y en ese marco del matrimonio te dio la sexualidad para disfrutarla. Y esto es lo que nos está diciendo el versículo 15 al verso 19. Beber el agua de tu misma cisterna es una referencia que se utiliza también en Cantar de los Cantares. Ya llegaremos ahí, donde habla es una referencia a la satisfacción sexual. Claro que la Biblia habla acerca de la sexualidad dentro del matrimonio. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En otras versiones dice, manténganse fieles el uno al otro. La fidelidad conyugal. Eso es lo que Dios quiere para tu matrimonio. Un matrimonio y el gozo dentro del matrimonio. En el versículo 15, otra traducción dice al final, y comparte tu amor únicamente con tu esposa. Cuando es así y cuando puedes gozar de la sexualidad, mantenerte fiel en tu matrimonio, va más allá de un solo momento de satisfacción. Se extiende a un aquí estoy y aquí voy a estar el resto de mi vida. Pasa a un te amo y me amas. Te amo y me amas. Y me amas sabiendo lo que soy, sabiendo cómo soy.
Y sabiendo cómo voy cambiando, porque cambiamos, a través del tiempo cambiamos. Algunos nos volvemos más ansiosos, miedosos, pero ahí estoy, te amo a pesar de que has cambiado. No me alejo porque cambiaste, me acerco porque cambiaste, porque Dios me puso aquí contigo. Te espero, te apoyo, te ayudo a crecer, te cuidaré por siempre. Es maravilloso el diseño de Dios, y estos versículos 15 al 19 celebran el gozo de la fidelidad sexual. Esto lo escuché de un comentarista. La Biblia no oculta su deleite por el propósito de Dios en la sexualidad humana. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje de refrigerio y de bendición. Eso es lo que vemos en los versículos 15 al 19. Vemos refrigerio, satisfacción, expresa el deleite de la relación sexual. Deja que el joven se goce en hacer el amor con su esposa. Pero estas pasiones no son para compartir con extraños. De hecho, dice Salomón, el maestro, sugiere que en comparación con el cumplimiento enriquecedor de la expresión sexual apropiada en una relación de amor y fidelidad, el imaginar una relación adúltera el imaginar que una relación adúltera tiene algo que ofrecer es mera estupidez. Estoy de acuerdo con este comentarista. Lo presenta de una manera tan bella, de refrigerio, de bendición. Sea para ti solo, dice, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Mira lo que dicen estos dos versículos en otra versión. Dice, deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud. Incluso dice el verso 19, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Otra versión dice que siempre seas cautivado por su amor. No hay mejor relación que el amor que se prolonga por los años, que el amor que te mantiene cautivado, que el amor que ves a los ojos a tu esposa y le puedes decir te amo, y vas viendo cómo va cambiando, porque los años nos cambian. Pero es maravilloso decir estaremos juntos a través de lo que sea, nos haremos ancianos juntos. Esto es más que solo placer, ¿cierto? Porque todos lo sabemos, aquellos que ya llevamos varios años, el placer no lo es todo en una relación. El placer es parte de la experiencia sexual, sí, pero no lo es todo. El mundo te hace creer eso, que es solo placer, pero no, involucra todo tu ser, involucra todo lo que eres. Por eso tienes que tener cuidado, porque cuando te involucras con otros te roba de tu ser y de todo lo que tienes y de todo lo que eres. Pero cuando el hecho es sin mancilla, cuando te mantienes fiel, es maravilloso, ¿no, mi machi? Hoy en la mañana nos abrazábamos y he podido conocer a mi esposa a través de los años, 22 años de casados. Hace muchos años di mi testimonio en un programa de televisión que salió en cadena nacional. Por alguna razón me invitaron a participar en ese evento. Y una de las cosas que digo ahí es, he podido ver la libertad que Dios trae para mantenerme fiel a mi esposa. Y teníamos, ¿cuántos años de casados? Estaba Valentina recién nacida, ¿no? Teníamos como 5 años de casados.
Y sé que fue Dios el que me transformó. Fue Dios el que me transformó. No me queda duda. Pero Dios puede transformarte a ti y ayudarte a mantenerte fiel a tu esposa, y que puedan ser ancianos juntos, y que puedas vivir la bendición que Dios tiene para ti. Hay muchas canciones que me hacen llorar. Algunas no son cristianas, pero me hacen llorar, ¿no? Y hay una canción que me hace llorar, y mis hijas saben cuál es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? 7 Years, ¿no? De Lucas Graham, algo así. Y el chavo es un chavito que toca su guitarra y cuenta, pero es un gran contador de historias, ¿no? Entonces, un gran storyteller. Y el cuate está cantando y está diciendo: comencé a tocar la guitarra desde chavo, me junté con mis amigos. Te lo estoy resumiendo así de una manera muy vaga. Pero el cuate, bueno, el cantante está expresando cómo va creciendo en su edad y cómo dice: ya llegamos a tal edad y algunos de nuestros amigos ya murieron, algunos amigos ya dejaron la música, algunos seguimos en este barco de la música y cantando, ¿no? Y luego llega a hablar de su adultez y de su vejez. Y es ahí donde me hace llorar, porque él dice: yo quiero llegar a mi casa y que mis hijos y mis nietos me arropen, y cuando tenga frío me cubran con sus abrazos. Eso es el futuro, eso es la bendición. Y por un momento de placer te vas a arruinar tu vida y perderte todo eso. No vale la pena. Recréate con la esposa de tu juventud. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Hay un diseño. Porque Dios no te quiere robar de algo que Él mismo creó para ti. El deleite y el placer. Pero te lo dio para ese momento. Joven, espera. No corras. No tienes por qué correr. Espera. Marido, séle fiel a tu esposa. Esposa, séle fiel a tu esposo. ¿Estás batallando? Confiesa. Apóyate en él, apóyate en ella. Sé vulnerable y pide perdón si necesitas pedir perdón. Es que, pastor, yo ya me pasé hasta allá. Creo que ya lo arruiné todo. Conozco a mi Salvador, que puede tomar una vida destruida. Escúchame bien. Y no le pega ahí con Durex y con Resistol, ¿no? Mi Señor está en el negocio de hacer nuevas criaturas. Amén. Y Él lo puede hacer en tu vida. Y puede darte el matrimonio que siempre has anhelado. Te lo puede dar, pero comienza arrepintiéndote. No llegues a la vejez en remordimiento y diciendo, gimiendo y con dolor, diciendo cómo aborrecí el consejo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación para ti. La iglesia de Corinto estaba llena de adúlteros y de fornicarios, pero en 1 Corintios 6:11 dice: pero esto eran algunos. Amén, ¿verdad? Esto eran algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido glorificados en el nombre de Jesús. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Que dejes atrás eso y que recibas de Él sanidad, santificación, justificación. No te lo pierdas el día de hoy. Por algo dejamos la Santa Cena al final. Porque algunos de nosotros tenemos que agradecerle al Señor que quitó todo ese pecado
y lo llevó en esa cruz y nos ha dado una nueva vida. ¿Estás de acuerdo? Pero hay algunos otros que tienen que decirle: Señor, perdóname. Y yo el día de hoy voy a aceptar que tú cargaste esos pecados en esa cruz, que fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Porque adivina qué, veamos los últimos versículos de este capítulo. Porque los caminos, dice, del hombre están ante los ojos de Jehová, y considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esto me da pie a decir: deja la locura. Observa el final. Observa el camino. Levanta la vista. A veces pensamos: si no me ven, no pasa nada. Pero Dios te está viendo. En Proverbios 15, versículo 3 dice algo muy interesante y me gusta, porque a veces esto de el Señor te ve, uy, qué miedo, el Señor te ve, ¿no? Y pensamos que Dios está viendo solamente a los malos. Aquí hay un malo, aquí hay un malo, aquí hay un malo, aquí hay un malo. Pero mira lo que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él no solamente mira, Él considera, dice aquí. Y aún considerando tu vida y considerando todas sus veredas, Él es paciente y te ama. Y está dispuesto a que si el día de hoy vienes con Él y dices: Señor, me rindo, no puedo más, Él puede lavarte, santificarte, justificarte y glorificarte. Levanta la mirada. Y no te quedes nada más ahí en el Él morirá por falta de corrección. Claro, es lo único que me espera es la muerte. No, levanta la mirada y ve la cruz de Cristo. Y como Él murió por ti en esa cruz, Él pagó el precio por lo que tú has hecho. Él lo hizo por ti. Eso es lo que te mereces. Pero Él en su gracia y en su amor tomó tu lugar en esa cruz para darte vida. Es mi oración que el día de hoy Dios traiga vida a Semilla de Mostaza, a nuestras familias, y nos libre de lo desastroso que es el pecado. Vimos el día de hoy la decepción de la seducción. ¿Estás de acuerdo? El daño que trae. Pero también vimos el diseño de Dios, cómo Él ha diseñado el matrimonio para darte una familia para siempre. En la cruz del Calvario Jesús murió por nuestros pecados, para darnos vida y levantar de los pecadores una iglesia. Escucha bien, una iglesia con la cual se unirá en matrimonio. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Festeja tu matrimonio y celebra tu matrimonio, porque un día caminarás con toda la iglesia vestida de lino fino a encontrarnos con nuestro esposo eterno para vivir para siempre con Él. ¿Oramos? Vamos a celebrar la cena del Señor y recordar lo que Él ha hecho. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje, Señor, porque nos confronta, Señor. Gracias porque nos has mandado así, Señor, a ir avanzando por el libro de Proverbios, Señor, y nos topamos con esto y es una realidad, Señor, y solamente tú conoces la situación de cada matrimonio, Señor, porque yo sé, Señor, que tú quieres traer libertad. Tú no quieres la muerte del pecador y del impío. Tú quieres que se arrepienta y que se convierta y que venga a ti y que lleguen a su vida una nueva época de refrigerio, de paz, de justicia, Señor. Y Señor, y tú lo hiciste por nosotros por medio de la cruz. Señor, haz tu obra entre nosotros, Señor. Queremos, Señor, reconocer que eres tú, Señor, el que nos ha dado vida. Pero también queremos reconocer como iglesia que eres tú el que puede el día de hoy dar vida a aquellos que la necesitan. Señor, trae convicción de pecado, de juicio, de justicia.
convicción de que somos pecadores, convicción de que tú pagaste por nuestros pecados, convicción de que tú lo has hecho por nosotros en esa cruz y que tu tumba está vacía. Señor, guíanos a la verdad, te lo pedimos. Haz tú la obra entre nosotros. Señor, sé que este tema, Señor, para algunos, Señor, trae gozo porque los has rescatado de ahí. Para algunos trae dolor y tristeza porque quizás están viviendo este momento. Pero Señor, tú puedes cambiar el lamento en baile. Tú puedes cambiar el dolor, Señor, en bendición. Porque tú eres aquel que transforma vidas, Señor. Haz tú la obra entre nosotros.